Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y gracias siempre a la Red de Comunicación Regional, tenemos esta presencia en más de 10 regiones, en diversas emisoras y radios locales y provinciales, desde Cajamarca, pasando por todo el Perú, hasta Puno también. Llama la atención, como venimos conversando ya todas las semanas, todos los días, la verdad, que en medio de tanto ruido político, tantos personajes un poco extraños, no se note todavía, incluso después del mensaje del señor Castillo, ese mensaje de 6 minutos que dio hace pocos días, no se note todavía, y yo no creo que se note, pero vamos a ver cómo va esta intención, esta iniciativa del gobierno por acelerar y de verdad poner en marcha la reactivación económica, no solamente haciendo obras públicas, no solamente volviendo, digamos, a retomar los proyectos de infraestructura, que son importantes, ojo, sino sobre todo dinamizando la economía. Es decir, el Poder Ejecutivo y el Congreso, en vez de estar tan tensos, preocupados por ciertos temas políticos que evidentemente son importantes, pero que no son incluso más importantes para los ciudadanos, deberían estar preocupados por empezar a sacar leyes para facilitar la creación de empresas, que hoy día demora más de 25 o 26 días crear una empresa en el Perú, mientras que hay países en el mundo y en Latinoamérica donde se puede crear una empresa en 2, 3, 4 días. Leyes para que los impuestos sean menores para los microempresarios en vez de estar buscando incrementarlos. Leyes para que las municipalidades no tengan tanto poder para poner barreras burocráticas y para que, digamos, puedan tener la discrecionalidad, ¿no?, de cerrar una tienda, una bodega, así porque sí. Leyes para que la legislación laboral sea más flexible, de tal manera que sea más fácil contratar, ¿no? Porque hoy día es demasiado difícil contratar y demasiado difícil despedir. Entonces, en vez de proteger al empleado, es mucho peor. Las empresas no quieren contratar porque saben que luego se meten en un problema. Em, por todo esto, nuestra intención en este programa siempre es conversar con líderes regionales para ver cuál es el sentir de la población. Es muy importante entender cuál es el sentir de la población. Y entonces, en este momento tenemos con nosotros a dos invitados muy importantes, al señor Guillermo Benavides Zabaleta, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, y el ingeniero Gilbert Escudero Savera, que es presidente de la Cámara de Comercio y Producción y Turismo de San Martín, dos regiones que son importantísimas a nivel de comercio, a nivel de agricultura, a nivel de exportación, por las actividades económicas que mantienen. Vamos a conversar con ellos. Buenos días, Gilbert y Guillermo, ¿cómo están? Buenos días, José Ignacio. Buenos días, Guillermo. Buenos Encantado. días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, Encantado. ustedes, yo voy a llamarlos ya Gilbert y Guillermo porque ya, pues, ustedes son dos jovencitos que vamos a estar diciendo que señor Escudero, señor. A ver, Ah, vamos a empezar por lo primero, digamos, y es cuál es el sentir de sus regiones. Si quieres empezamos con Guillermo. ¿Cuál es el sentir de la región, la Libertad? ¿Cómo está en este momento la Libertad en cuanto a reactivación económica, en cuanto a crecimiento, a rebote? ¿Cómo va por ahí la cosa? Sí, definitivamente la región La Libertad no es una excepción del sentir nacional positivo, ¿no? Creo que los mensajes de este gobierno desde el inicio en que asumen el cargo no han sido los más adecuados para impulsar la economía, ¿no? Por el contrario, los mensajes han tenido ciertos, han estado orientados básicamente a cambios estructurales en el sistema democrático, ¿no? Entonces, todo lo que se genera como consecuencia de esas intenciones definitivamente no es el mejor escenario para atraer la inversión, ¿no? Estamos hablando de una amenaza a la estabilidad jurídica, una amenaza a todo lo que pueda constituir una inversión nueva en proyectos
de cualquier tipo, tanto por inversionistas nacionales como por inversionistas extranjeros. Entonces, ese tipo de mensajes definitivamente han hecho, o sea, han generado impactos en la economía que todos estamos sufriendo, todos los peruanos, y la región La Libertad, seguramente nuestro colega de la región San Martín también tiene la misma intención, ¿no? El costo de estos mensajes termina pagándolo siempre los ciudadanos, las amas de casa, todos los peruanos, definitivamente nos cuesta, ¿no? Entonces, yo De creo acuerdo. que la reactivación económica tiene que pasar por cambiar el mensaje. La reactivación económica, que es lo que tanto se espera desde el año pasado, en que salimos de la primera ola de contagios, ha sido uno de los objetivos que se planteó el gobierno en esa época del presidente Vizcarra, ¿no? Hemos tenido alguna, algunos cambios en esas intenciones con el presidente Casti, y ahora vemos que la reactivación económica se ha desorientado, ¿no? Como que se ha quedado, eh, como que se ha quedado en el tiempo, en la sala de espera, mientras se resuelven las confrontaciones o objetivos políticos que pareciese han tomado una primera, un primer punto en la agenda de este gobierno. La- Claro, es, no, se esas, ha, no se ha tomado con es la verdad. habilidad y compromiso de inicio en este gobierno, ¿no? Es verdad, es verdad. Creo que el primer trimestre y hasta el primer semestre, uno, hasta la primera vuelta, siendo muy honestos, ¿no? Incluso abril quizás, la economía venía otra vez como que a pasito tratando de recuperarse, y cuando hemos entrado en la segunda vuelta, como ustedes bien dicen, y lo dices bien, Guillermo, claro, la sensación política empezó a pesar más. ¿Cómo va la cosa en San Martín? Cuéntenos. Bueno, no es la excepción. Como ya decía Guillermo, el mensaje del gobierno no da mucha expectativa para la inversión y eso pues genera desconfianza, genera la inversión se retrae. Nosotros en San Martín hemos decrecido como el Perú ha decrecido, no somos la excepción. Sin embargo, hay cosas que debemos plantear a este gobierno, ¿no? Como para reactivar la economía. Primero, que el mensaje sea claro, sobre todo la parte económica, ¿no? Es sumamente importante porque si estamos en dimes y diretes, vamos a contraer nuevamente la economía. No podemos estar en esos líos. Tenemos que tener un mensaje claro para que el inversionista y la población en sí tenga pues una orientación económica diferente a la que estamos teniendo el primer mes de gobierno, ¿no? Que nos preocupa mucho. En San Martín, ¿cuáles han sido, digamos, los principales retos a nivel económico, por ejemplo? ¿Qué es lo que más necesita la gente? En términos ya de microempresarios, de exportadores, agricultura, ¿cuál es el sector en el cual el Estado debería poner el ojo para colaborar de una manera más directa? Mira, en San Martín te doy una estructura así más o menos del territorio, ¿no? Casi el 70% es de conservación. Tenemos en ordenamiento forestal cerca del 18 a 20%. Lo que nos queda para la agricultura solamente es el 13%. Eso es teniendo en cuenta también que la PEA es el 53% agropecuario. Entonces, lo que pedimos al gobierno y nosotros aquí dentro del empresariado estamos viendo cómo las cadenas de valor del cacao, del café, de la palma aceitera, del arroz, del plátano, que somos los primeros productores a nivel nacional de estos productos, se desarrollen adecuadamente. Tenemos 5 millones de hectáreas nosotros acá en San Martín, de eso solamente lo que podemos aprovechar es cerca de 1.300.000. Entonces, sin embargo, hay algunos problemas que nos impiden el crecimiento. La energía, por ejemplo, una energía adecuada, no lo tenemos acá. Así como lo estás diciendo de las leyes de promoción y todo, nosotros tenemos una ley de la inversión amazónica, la promoción e inversión en la Amazonía, que desde el año 98 se ha venido, o sea, el espíritu de la ley era crecer en la Amazonía.
Sin embargo, durante estos gobiernos se han venido mutilando algunos temas para algunas regiones, como la San Martín, donde se ha perdido algunos temas. Lo que queremos es promover y fortalecer esta ley en este nuevo gobierno para impulsar efectivamente el desarrollo de la ya no solamente de la agropecuaria, sino también de la agroindustria, porque no podemos seguir vendiendo solamente café, solamente cacao, palma. Tenemos que industrializar estos productos, ¿no? Eso es lo que pedimos al gobierno, ya la industrialización, y eso pasa por estas leyes que para nosotros es la ley Parago, la ley de promoción e inversión en la Amazonía, que no solamente se va a beneficiar la región de San Martín, sino también la región amazónica, ¿no? Y eso es súper Interesante. importante para nosotros. Interesante. Guillermo, en La Libertad, digamos, en tu región, ¿cuáles son los sectores fuera del minero? Porque hay minería también en La Libertad, que es, digamos, gran empresa y hay una gran un mercado agroexportador fuerte. Pero pensando, digamos, en los más pequeños, en la clase media, en los microempresarios, ¿dónde debería poner el foco el gobierno para que se reactive la economía de La Libertad? Mira, si quitamos a la gran empresa, que es un generador de, de, de puestos de trabajo, de contratación de servicios de tercero, realmente dejamos sin poder ubicar a estos emprendedores, a estos pequeños empresarios, porque la mayoría prestan servicios de todo tipo. Hay servicios de mano de obra, servicios especializados, servicios profesionales, alquiler de maquinaria, logística de transportes, logística de múltiples abastecimientos, el servicio de catering que se dan a las grandes empresas, el personal de seguridad, todo eso, todo ese aparato productivo de la pequeña, mediana empresa, se sostiene a partir de los grandes generadores de la producción, ¿no? Que están en diferentes sectores, ¿no? Tanto en industria como en el agro, como en la minería. O sea, todo el transporte en general es la logística fundamental de todas estas actividades. De manera de que si no queremos ver a la minería, no queremos ver a la agroindustria, porque ya son empresas o sectores consolidados, ¿no? Que también están en una inestabilidad. Los que dependemos de ellos realmente somos todos, porque gracias a esos generadores de empleo o generadores de inversión están toda la pequeña y mediana empresa y también el consumo que se genera de restaurantes, el servicio de urbano, los taxis y toda cadena de servicios, inclusive, inclusive el presupuesto mismo para la canasta familiar del día a día se genera a partir de todas estas inversiones importantes que llevan un arrastre en la economía, ¿no? Entonces, cuando hablamos precisamente de qué es lo que le hace falta o cuáles son los o mejor dicho, cómo podemos impulsar mejor la reactivación económica, y yo creo que partimos siempre de lo que inicié hablando, el mensaje. Recuerda que hemos tenido gobiernos desastrosos y la economía se ha sostenido. Se ha sostenido por un buen manejo de las reservas del Banco Central de Reserva, por un emprendimiento y orden en muchos sectores productivos que pese a haber tenido en los últimos 5 años 3 presidentes, la economía no ha caído, se ha mantenido, ha dejado de crecer como se podía haber, hemos podido tener un crecimiento sostenido, pero no hemos caído. Recién estamos cayendo a consecuencia de estos impactos negativos de los mensajes. Entonces, y estos mensajes inclusive siguen trayendo cola. Hay una propuesta del ministro de Trabajo de eliminar el servicio de terceros, de eliminar una serie de contrataciones. Eso es quitarle la posibilidad al pequeño empresario, al emprendedor, de organizarse para prestar un servicio.
es una Exacto. amenaza para ellos. O sea, Es una amenaza. eh, Sí. por otro lado, también dice, vamos a subir el sueldo mínimo. Tenemos empleo precario que no cumplen los estándares en gran parte del sector productivo informal, ¿no? Que es altísimo la presencia porcentualmente dentro de la economía. Entonces, no podemos combatir la informalidad en la contratación, en el empleo, y vamos a pretender subir el sueldo mínimo. O sea, estamos dando mensajes totalmente equívocos, ¿no? Entonces, mientras no hagamos propuestas que vayan en la línea del impulso y por el contrario, hagamos propuestas como si estuviéramos pues en una economía estable, donde podemos subir el sueldo mínimo, donde el empleo formal haya crecido de manera importante, no vamos a salir de manera positiva en los resultados mientras estemos dando mensajes inversos al objetivo, ¿no? Entonces, De acuerdo. ese tipo de cosas que son simples, son elementales, pero Sí, pues. impactan mucho en el sector productivo, ¿no? Exacto. Y es otra vez, como lo decía en la introducción, esta falta de claridad, ¿no? Esta falta de seguridad que presenta no solamente el presidente, sino sus ministros también. En el caso de San Martín, Gilbert, ¿cómo ves al gobierno regional? Me interesa mucho saber, porque el próximo año vienen elecciones regionales. Y es verdad, el gobierno nacional tiene una responsabilidad, definitivamente el Congreso también, en dinamizar, legislar, en invertir. ¿Cómo está el gobierno regional de San Martín en este momento? ¿Cómo se está desempeñando? El gobierno regional, bueno, tiene un desempeño, no podemos decir tan eficiente, sí, pero creo yo responsable. Está direccionando sobre todo su cadena productiva en desarrollar estas cadenas productivas. Estamos trabajando un modelo de gobernanza importante como es el ARD, igual que la libertad. Desde el empresariado estamos involucrados en este proceso, acompañando a los gobiernos regionales, locales y municipales. Entonces, sin embargo, vemos con preocupación, como decía Guillermo, el mensaje presidencial, porque no podemos hacer mucho desde los gobiernos regionales o locales si la estabilidad nacional no sustenta el mensaje. Pareciera que estamos en una propuesta electoral, no podemos seguir en eso. Ya tenemos que entender que el gobierno actual ya está sentado en el palacio, entonces tenemos que escuchar mensajes y propuestas claras. ¿Cuáles son las reactivaciones? Nos preocupa mucho el agro acá. Sin embargo, también otro sector importante para San Martín, que es el segundo destino a nivel nacional de visita de nacionales e internacionales, el turismo. El turismo es una actividad que nos representa a nosotros muy importante. Entonces, necesitamos reactivar. No podemos estar cerrados. No, la economía no puede estar la pandemia, necesitamos las vacunas, necesitamos que el gobierno traiga. La PEA está entre los 20 a 35 años y recién acá en San Martín estamos vacunando recién de 34 hacia arriba. Entonces necesitamos apurar esas vacunaciones para reactivar la economía. Esos gestos que tienen que darse desde el gobierno es importante. Si no, no vamos a poder reactivar, como decía Guillermo. El sector productivo tiene que empezar y no podemos seguir restringiendo, seguir poniendo trabas, ¿no? Muchas de las cosas que se dan están superditados a la salud, a la economía y tenemos que aplicar pronto las medidas correctivas que el gobierno está medio divagando en sus mensajes, ¿no? Necesitamos un mensaje muy claro y propuestas específicas, ¿no? Excelente, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Definitivamente, en algunas semanas vamos a volver a conversar con ustedes porque es para nosotros importantísimo tener ese cable a tierra con las regiones y saber qué es lo que se necesita en cada región del país. Gracias, Guillermo, gracias, Clema, por su presencia. Será una nueva oportunidad. Gracias, José Ignacio. Los esperamos en San Martín. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Un Guillermo. abrazo, colega. Hasta luego. Que vaya bien, cuídense mucho. Ha sido Guillermo Benavides y Gilbert Escudero, el primero presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad y el segundo presidente de la Cámara de Comercio de San Martín. Dos regiones emprendedoras, productivas, competitivas, que han venido creciendo, que se han venido desarrollando en los últimos años
y que después de la pandemia venían con este empujón, venían con esta viada, digamos, de volver a retomar este crecimiento, pero el ruido político, esta inseguridad, esta inestabilidad del país, y bueno, y como nos lo decía al final también efectivamente el presidente de comercio de la Cámara de Comercio de San Martín, Gilbert, si no hay vacunas para los más jóvenes, pues la pega, la mano de obra ocupada, competitiva, ¿no es cierto? No puede trabajar tranquila, ¿no? No puede desarrollarse, porque eso jala. Las empresas a veces ya están empezando a tratar de contratar a personas que ya están vacunadas, ya quieren operar sin problemas, entonces ya estar vacunado es algo muy importante. Vamos a ver cómo van los siguientes días, pero ojo con esto, y esto es el mensaje antes de pasar a nuestra siguiente sección del programa. Fíjense, cuando la izquierda usa esta narrativa de decir que hemos sido culpables de los olvidados del pueblo, de los pueblos olvidados, hemos sido culpables de, digamos, el abandono de tantas poblaciones vulnerables, hemos sido culpables, perdónenme, en el Estado está la mayor culpabilidad de este tema. Yo cada vez me convenzo más de esto. Los empresarios pagan impuestos, los empresarios generan canon, generan regalías, como lo han dicho acá los empresarios de las cámaras de comercio, los empresarios generan trabajo, los empresarios generan servicios, los empresarios generan proveedores, generan un montón de demanda, consumo. Esto es lo que hacen los empresarios. La empresa privada sirve para eso. Para atender a las poblaciones vulnerables, está el Estado, porque recibe los impuestos de estas grandes empresas, y medianas empresas, 190.000 millones de soles al año, caramba. ¿Y en qué se usa esa plata? Y toda esa plata se va en un 50%, queridos amigos y amigas, a los gobiernos regionales. Y de ese 50% que se va a los gobiernos regionales, por lo menos un 25-30% se va a los gobiernos locales. Si es que no tienen canon, si es que tienen canon los gobiernos locales, todavía reciben mucha más plata. Entonces, nunca se olviden de esto. Reclámenle al Estado, reclámenle al gobierno, reclamen a los políticos. No se crean ese cuento de que la gran empresa no paga impuestos. La gran empresa paga muchísimos impuestos. No se crean ese cuento de que la gran empresa es corrupta. No, el Estado tiene las reglas de juego, el Estado es el que contrata los servicios de obra e infraestructura. El Estado es el primer corrupto, el que corrompe. Reclámenle a sus autoridades. Pero bueno, ya está con nosotros Lucero Martínez, es nuestra sección Entérate Perú, para desde el proyecto de la tribu contarnos sus reflexiones justamente sobre estos temas, emprendimiento, salud. Lucero, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Ignacio, ¿qué tal? Un gusto estar en tu programa. Hace frío, hace Bueno, en el día frío. de hoy vengo con un tema un poquito diferente, que es el retorno a clases nuevamente, para comentar sobre avances y qué hacer para tratar de subsanar las pérdidas, ¿no? A ver, En dale. cuanto a avances, tenemos que 76.000 instituciones se encuentran habilitadas para clases semipresenciales. 6.000 ya retornaron a esta modalidad en 21 regiones del país y el 97% de ellas se encuentra principalmente en zonas rurales, ¿no? Con ello tenemos que 246.000 alumnos ya retornaron a clases semipresenciales. El 15 de septiembre también arranca el plan piloto de retorno a clases semipresenciales en Lima para ver cómo funciona y cómo se puede replicar esto en otras zonas de la capital. Estos son los avances, pero la comunidad educativa, los padres, directores deben seguir impulsando, vigilando, que no se detenga el ritmo, pues la pérdida que asumen los niños y jóvenes cada vez es mayor, ¿no? Según estudios internacionales del Banco Mundial, 2 años de clases solo en modalidad virtual podría implicar la pérdida de 2 a 2 años y medio de educación debido a los múltiples factores que hacen que esta modalidad no sea un sustituto de las clases presenciales. Un estudio de Brasil también reveló que los estudiantes solo aprendieron la tercera parte de lo que hubieran aprendido de manera presencial. Y por último, también se afecta la productividad, la posterior inserción e incluso el nivel de ingresos cuando formen parte del mercado laboral, ¿no? Según investigaciones, por ejemplo, de Pablo Lavado, doctor economista de la Universidad del Pacífico, por la pérdida de 2 años de educación se estima que un joven podría llegar a ganar casi 79.000 soles menos durante su vida laboral. Uf, qué Y fuerte. si el joven pertenece al sector formal, ya estaría perdiendo el 10% de sus ingresos. Y si es informal, el 37% de sus ingresos. Entonces, como vemos, los jóvenes estudiantes cuando ingresen al mercado laboral se van a ver afectados
y también su productividad, ¿no? Porque antes de la pandemia ya teníamos que nuestros jóvenes eran un 60% productivo, no aprovechaban al máximo su capacidad. Ahora que están teniendo que tener sus clases virtuales, muchos de ellos que son carreras técnicas que necesitan de todas maneras tener un profesor presencial, hacer las prácticas va a ser muchísimo más complicado de todas maneras. En cuanto a los planes desde la tribu, se plantea acelerar la vacunación de profesores y personal educativo, que actualmente se encuentra en un 60%, habilitar otros espacios que también permitan esas interacciones educativas, desarrollar planes de recuperación de la formación en lectura y matemáticas, como un esquema de recuperación para los chicos, y también el soporte educativo a los hogares, que se puede diseñar e implementar tomando como ejemplo el servicio de acompañamiento a las familias del Programa Nacional Cuna Más. Ya tenemos un programa, entonces se podría tratar de replicar para apoyar a los hogares más vulnerables también, y estos que no han tenido acceso al Internet, han tenido múltiples complicaciones. Invertir nuevamente en infraestructura educativa, dotar de agua, desagüe, servicios básicos, además de los kits de higiene y otros de bioseguridad, ¿no? No, clarísimo todo, muchas gracias Lucero, de verdad que buenos los avances, buenas las noticias, pero claro, ahora es donde toca, como venía diciendo antes, que el gobierno, que el Estado haga su parte, que los colegios estén bien puestos, tengan equipamiento, tengan infraestructura, tengan agua, tengan buenos baños, y hay bastante trabajo que hacer en vez de estar hablando de tanta política y tanta constitución y tanto ruido político y tantas vaguedades y bonos y subsidios, que se pongan a trabajar en hacer infraestructura de salud y infraestructura de educación. Ha sido Lucero Martínez del proyecto La Tribu en la sección Entérate Perú. Por mi parte también ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros en A Fondo. Nos vemos el día de mañana, 8:30 de la mañana. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.